Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Bienvenidos al taller de organización de regatas PHRF, organizada por la SIC, la Comisión Interclubes, con colaboración del Club de Veleros Barlovento. Es un taller que constará de 3 sesiones, lunes 14, lunes 21 y 28 de septiembre. La idea de distintas organizaciones de regatas de los clubes para la mejor organización de regatas. No sé si se pudo conectar, que no lo vi hasta recién, a Jorge. El Comodoro. La comisión. Si les parece, comenzamos. No lo veo. Comencemos con el contenido y de última después. Jorge, Ok. Jorge tampoco está. No, Carlos Jorge no está. Comencemos bueno, con entonces sin presentaciones en esto y vamos directamente, ¿sí? Vamos con el primer power. Bueno, dale, sí, correcto, Daniel. Yo tengo un problemita acá, dame un segundo. Bueno, mientras tanto, bienvenidos a todos. Faltaba la bienvenida oficial de los comodoros del Barlovento, el comodoro de la SIC, pero bueno, no los vamos a poner DNS, ¿ok? Por ahí se enganchan después. Entonces, bueno, vamos con la primera parte, que es comentarles cuáles son los objetivos de estas charlas. Esperamos, ahora referimos a ellos y esperamos poder cumplirlos. Ustedes nos dirán después si hemos tenido éxito. Uno de los objetivos es, con estas charlas, acuérdense que son para regatas que se corren bajo la fórmula PHRF, que tienen ciertas características que le son especiales. Entonces, uno de los objetivos es unificar los criterios de organización de las regatas de flota PHRF. Eso significa cómo separamos las series, límites de tiempo, si bien puede haber distintos en algunas regatas, pero tratar de tener algunos criterios comunes. También en las regatas fluviales, cómo hacemos las correcciones por corriente para que en un lugar no lo hagan de una manera y en otro lugar lo hagan de una distinta. También si se van a aplicar límites de tripulación, que está previsto en la bueno, usar un solo criterio, no que cada oficial de regata, por decir así, aplique su fantasía. O sea, que la idea es que si se usa un límite de tripulación, que sean todos las regatas igual. También unificar lo que se denomina las mejores prácticas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero se supone que hay algunas que son mejores que otras. Por ejemplo, cómo publicamos las instrucciones de regata, o sea, de una forma reglamentaria que sea correcta. Y también las mejores prácticas operativas, es decir, cómo hacemos un cambio de recorrido, cómo hacemos una llegada de recorrido. Otro objetivo es colaborar con los clubes de la SIC y darle nuestro apoyo. Ese es obvio, acá lo estamos haciendo también
también en el segundo colaborar con la formación de la gente que trabaja en la comisión de regata, eso lo estamos haciendo ahora. Otro objetivo es intercambiar experiencias y conocer cómo se hacen las cosas en cada lugar. Eso no quiere decir que le vamos a decir, por ejemplo, a los salteños. Se escucha muy mal. Sí, a ver cómo sale ahora. Sigue con todo. Creo que... Puedes sacar tu imagen, Carlos, poner un fondo fijo. Ya se lo saqué. Ahí está. A ver si se escucha mejor, porque ya, si es un tema de internet. Bueno, sigo entonces. No, está la imagen de vuelta. Debe ser un tema de internet porque a vos también se te escucha cortado, Gabriel. ¿A mí también se me escucha cortado? No, Gabriel. Vamos a Te escuchamos bien, Gaby. Cortado. No, sugiero que se acerque el micrófono a la boca y lo tenga quieto. Claro, pero es difícil. A ver si corto esto un poquito. ¿Mejoró algo? ¿Mejoró algo la conexión? Sí. Pareciera que sí. Pareciera que sí. Pareciera que sí. ¿Se oye mejor? Sí, pareciera que sí. Pareciera que sí. Bueno, hacia acá corté el microfonito y ahora sigo con el de la pantalla. ¿Dónde estábamos? Bien. Intercambiar. También y sobre todo usar correctamente la fórmula. Recuerden que la fórmula de alguna manera es el cemento que une a nuestros clubes, o sea, es con lo que todos nos movemos, por lo tanto hay que usarla bien y hay que cuidarla. Gabriel después cuando le toque nos va a explicar bastante sobre ese tema. Y lo último, como está acá, no lo veo, ahora sí lo veo, que no hay regatas chicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos largando una regata, no sé, donde se inscribieron 10, 11, 12 barcos, una flota chica, eso no quiere decir que la línea esté mal fondeada, que no se haga un cambio de recorrido si el viento bornea. O sea, esas cosas son básicas para cualquier regata, chica, grande, el campeonato argentino o una regata interna de club. O sea, las cosas, las fundamentales tienen que estar bien hechas. Después, si hay menos recursos, si en vez de 3 gomones hay uno solo, bueno, eso es otra cosa, pero lo que es fundamental es hacerlo bien. También es oportuno, pero antes de pasar, les comento también cuáles son los no objetivos de esta charla. Un no objetivo es que no vamos a hablar acá de ratings de los barcos, tampoco vamos a hablar de la propia fórmula de la que usamos, y también aclararles que este no es un curso de oficiales de regata. Suponemos que el oficial de regata que nos está viendo, que nos está escuchando, ya sabe las cosas básicas importantes. Lo que acá vamos a hablar es del tema de cómo hacemos regatas de PHRF. Bien, vamos con el formulario. Hemos incluido un formulario que ustedes, al cual ustedes pueden acceder online si entran en SIC, como lo ven ahí en la pantalla, sic.org/cr. Con este formulario pretendemos tener una base de datos de toda la gente que quiere colaborar, que quiere trabajar en las regatas. De esa manera le vamos a poder mandar material, novedades, estar en contacto y también si surgen invitaciones. Puede ser que algún club necesite colaboradores, entonces la vamos a cursar por esta base de datos. Muchas veces nuestros clubes tienen facilidades de alojamiento, pueden brindarle
alojamiento a los que quieran acercarse a una regata, un campeonato. Así que, por un lado, teniendo los datos, por otro lado, también les comento, ofrézcanse quienes están por ejemplo, en el interior, y coincide una avenida a Buenos Aires con un campeonato argentino que se corre en La Plata o en Buenos Aires, o un desafío, ofrézcanse y es posible que los podamos subir a una lancha, a un gomón, y bueno, completan una avenida a la capital con alguna actividad. Bien, así que este formulario lo completan online, y donde dicen experiencia, pongan someramente qué es lo que hacen, qué experiencia tienen, bueno, algo cortito como para tener una idea, y también, por supuesto, si tienen una designación de la FAI, oficial de regata de club o juez, también necesitamos jueces. Si tienen una designación oficial, pónganla ahí en el cuadro ese que hay, en un cuadrito que es para completar. Aprovecho también para decirles que antes de ir a acciones antes de la regata, que en la página de la SIC hemos abierto un lugar que se llama Biblioteca, y ahí en Biblioteca la vamos a ir llenando, pero ya ahí pueden encontrar, por ejemplo, el reglamento de regatas, el actual, el nuevo, o sea, un link al nuevo reglamento 2021-2024, por ahora en inglés, mientras no tengamos la traducción, una guía para la redacción de aviso de regata y otra para la redacción de instrucciones de regata. De eso les hablo cuando entremos en el tema. El instructivo de las regasic de verano, instructivo para las comisiones de regata. Ahí pueden sacar buena información, obviamente si van a alargar una regasic o para otra regata. Hay muchos temas, muchos aspectos en común que pueden ser útiles. Está también una pregunta y respuesta de las que publica World Sailing, traducida, es muy reciente, es la 2020-010, y se refiere a qué poner en instrucciones de regata respecto del tema pandemia, del COVID, de la COVID-19. O sea, qué escribir ahí, qué poner, qué no poner. Esta es una pregunta y respuesta de World Sailing, que no es una apelación, no tiene ese nivel de autoridad, pero sale de World Sailing, o sea que es una guía interesante para saber qué podemos poner si vamos a alargar, ojalá nos dejen hacerlo pronto, si vamos a alargar una regata en estas condiciones. ¿Qué más? Bueno, también van a encontrar en la biblioteca el formulario para protestas, otro elemento más. Y lo iremos completando con más novedades. Bien, así que ahora vamos a las acciones antes de la regata. Si vamos a organizar un evento, que lo primero que tenemos que pensar es en el aviso de regata. El aviso de regata son las condiciones que van a regir el evento, que formalmente lo pueden encontrar en el apéndice J1 del reglamento de regata. Bueno, ahí van las fechas, forma de inscripción, los recorridos, los costos, no los recorridos en detalle, pero sí someramente, va a ser un marca fija, ¿qué va a ser? Cuándo se van a publicar las instrucciones de regata, etc. Bien, hoy en día, el aviso de regata es algo que muchas veces en un evento ni siquiera se publica, no digo una Argentina o un desafío, pero por ahí en otros eventos no se hace el aviso de regata. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que se hacía en papel, y bueno, que la gente no iba a ir a un club a buscar el aviso de regata. Pero ahora, con los clubes teniendo una página web,
no hay razón para no tener un aviso de regata publicado donde la gente pueda saber formalmente, con precisión, fechas, horario de partida, etcétera, toda la información básica que le interesa a un competidor. Respecto de esto, del aviso de regata, hay una ayuda para redactarlo. Hoy en día es el apéndice K del reglamento de regata, pero ese apéndice que ayuda a redactarlas va a desaparecer a partir de 2021. No va a estar más en el reglamento de regata. Entonces, lo que hemos hecho es esa guía ponerla en los documentos, en la biblioteca de la SIC. ¿Qué quiere decir eso? Vean lo que dice el slide, el diapositivo que estamos proyectando. Guía para la redacción del aviso de regata. Y esto está hecho, esta guía está hecha a la medida de la fórmula PHRF. No se mete con cuestiones de las clases monotipo, de los barquitos de los barcos de orza, de los barcos de clase. Está hecha a la medida de la fórmula PHRF. Esta se puede, fija Daniel, o se puede mover este diapositivo. Bien, ahí está cómo lo van a ver. Ustedes van a entrar a un documento de Word, no de PHRF. Quiere decir que lo bajan y lo trabajan a piacere. Entonces, por ejemplo, vean ahí reglas, ya lo tienen, la 1.1 no cambia nunca, el torneo se regirá por las reglas, bla, 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 es siempre igual. Después vienen los que pueden cambiar. Lo que está en azul es un instructivo, o sea, es para saber qué hacer. Luego de usarlo, de leerlo, ese lo borran, lo eliminan. Y van a ver que después, en 1.2, por ejemplo, ahí ven la fórmula, en esta fórmula se pueden corregir los tiempos por el sistema de tiempo en tiempo, por el sistema de tiempo en distancia. Después Gabriel les va a explicar exactamente qué consiste la diferencia. Bien, entonces ustedes agarran ese texto y dejan tiempo en tiempo y eliminan tiempo en distancia, o al revés. O sea, quitan uno u otro. Los que están entre corchetes, se deja uno o se deja otro, usan el que prefieren. Después sigue abajo, si van a usar, a ver, la limitación de tripulantes, bueno, ahí está el texto para usar, cómo tienen que ponerlo en el aviso de regata. Si no van a usar esto, simplemente eliminan ese párrafo, ese artículo, lo eliminan y listo. Y así van avanzando. No quiero aburrirlos más con esto, pero ya ven cómo es el sistema. Les ayuda a redactar el aviso de regata. El aviso de regata, una pregunta que nos hacen a veces, es: ¿se puede cambiar el aviso de regata una vez publicado? Bueno, eso está en la regla 89.2b del reglamento de regata. Sí, se puede cambiar, pero dice la regla, dice a condición de que se dé un aviso adecuado. Bueno, ¿qué es un aviso adecuado? Bien, ahí no está, hay que tomarlo con el espíritu de la frase. Bueno, si me van a cambiar la fecha 2 días antes, bueno, ese no es, me avisan, pero ese no es un aviso adecuado. Para cambiarme la fecha tienen que avisarme con 2 meses de anticipación, me imagino. Y ese es el criterio, o sea que es muy ambiguo si quieren, pero ese es el concepto. Se puede cambiar, pero dando un aviso adecuado. ¿Qué cosas se pueden cambiar? Y bueno, cuando más nos acercamos a la fecha de la regata, menos cosas se pueden cambiar. Por ejemplo, les puedo atrasar la partida. En vez de la primera partida a las 10, va a ser a las 11. Bueno, está bien. Lo que no le puedo poner el día antes es que en vez de largarse la primera regata a las 11, se va a largar a las 9. Eso
no va a estar muy bien. O sea que acá impera, para los cambios que se hagan, que se pueden hacer, impera mucho el sentido común. También la importancia de las regatas, si es una regata interna, si es un campeonato argentino. Van a ver que el nuevo, cuando esté disponible, van a ver, en castellano por lo menos, que el nuevo reglamento, el que rige a partir del año que viene, es más preciso en estos temas de aviso de regata y de instrucciones de regata. Pero bueno, hoy es lo que tenemos. Hasta acá el aviso de regata. Seguimos entonces, Daniel, con las instrucciones de regata. Bien, las instrucciones de regata son un documento en el cual se anuncia, la comisión de regatas indica cuáles son sus intenciones, qué es lo que pretende hacer. Bueno, pretendemos largar tantas regatas a tal hora, tal día, o es una regata única, a qué hora se va a largar, qué recorrido vamos a usar, etcétera. Y las obligaciones de los competidores. Bien, la parte formal la pueden ver en el reglamento de regata, en el apéndice J2. Eso, ahí está lo que hay que poner, lo que es obligatorio poner. Luego, hoy también en el actual reglamento, en el apéndice L, también hay una guía para redactar las instrucciones de regata. También eso va a desaparecer a partir del nuevo reglamento. No va a estar más. Va a haber una guía, esta guía va a estar, según han dicho, en la página de Sailing World y en inglés. Lo que hemos hecho, y ya está en la biblioteca de la SIC, también una guía para redacción de instrucciones de regata adaptadas a nuestra fórmula. Igual que la anterior, a ver si podemos ver, Daniel, cómo sería. Ahí sale medio, bueno, ahí. Esto es como aparece. Por ejemplo, van a ver, este es, de nuevo, perdón, un documento de Word que ustedes lo trabajan a voluntad. De nuevo, reglas, esa nunca cambia, pero también en los siguientes párrafos o instrucciones, ustedes tienen en azul algo que es instructivo, que es para leer y quitarlo. Y después tienen la regla o la instrucción que se va a emplear, la redacción apropiada. Por ejemplo, vean ahí abajo que indica las reglas que están cambiadas. Ahí ha quedado en amarillo, eso va a desaparecer. Ese amarillo era un documento, era una indicación interna, pero es una instrucción donde ustedes tienen que poner qué reglas están cambiando. Bien. Pregunta habitual. ¿Se puede modificar las instrucciones de regata? Bueno, en esto el reglamento de regata es más preciso. O sea, y también lo tenemos que poner en las instrucciones de regata. ¿Hasta qué hora podemos hacer cambios de una instrucción de regata? Lo habitual es hasta las 8 de la noche del día previo, si es algo que cambia el programa. Por ejemplo, voy a cambiar el horario de la regata o de la primera regata. Bueno, eso lo puedo hacer hasta la hora que haya puesto en la instrucción de regata. Lo habitual es poner hasta las 8 de la noche. Otros cambios se pueden hacer generalmente hasta una hora del propio día de la regata, por ejemplo, hasta las 9 de la mañana. Eso tienen que ponerlo en la instrucción de regata. ¿Cómo se hace el cambio? Mediante un boletín modificatorio. Acá hay un ejemplo. No hay una fórmula fija reglamentaria, pero este es un ejemplo. Lo mejor generalmente es poner qué es lo que decía
la instrucción de regata y qué es lo que ponemos ahora. Bueno, acá simplemente vamos a cambiar color de boyas. Bueno, pongan cómo estaba antes y cómo está ahora. Es la forma mejor de hacer un cambio. Esto no va para todos los cambios. Hay otros cambios que esta fórmula no sirve, pero bueno, usemos criterio, el asunto que sea claro. No se puede dar instrucciones verbales. Si son en tierra las instrucciones, por ejemplo, antes de salir para la regata, tienen que ser por escrito, por ejemplo, publicándolas en el tablero oficial de avisos. Si son en el agua, no se puede hacer cambios verbales, salvo que eso se haya previsto el procedimiento en las instrucciones de regata. Es algo que raramente se hace. Así que la forma de anunciar en el agua que vamos a largar más tarde, bueno, es poniendo una bandera de inteligencia. Lo lógico es no hacer instrucciones verbales porque eso puede ser que no se enteren todos, que unos oigan una cosa y otros oigan otra. Se pueden, volviendo a la instrucción de regata, ¿se pueden cambiar reglas del reglamento de regatas a vela? Bien, se pueden cambiar, pero hay que tratar de cambiar lo menos posible. ¿Cómo vamos con la hora? 8:20, vamos bien. A condición, se pueden cambiar reglas, pero primero tienen que ser de las reglas cambiables. Eso está en el reglamento de regata en la regla 86. Pero hay que tratar de cambiar lo menos posible. Para cambiar una regla tiene que ser porque realmente es necesario cambiar una regla. Y si la cambiamos, tenemos que en el aviso de regata, o si no más tarde en la instrucción de regata, mencionar por su número la regla que estamos cambiando. O sea, se modifica la regla, qué sé yo, la que sea, 29, se modifica de tal manera, y hay que poner el texto bien claro, bien preciso, y que no sea sujeto a interpretaciones. Pero cambiar lo menos posible. No conviene repetir una regla que está en el reglamento, o sea, se recuerda a los participantes la regla tanto. No conviene porque uno corre el riesgo de transcribirla mal, entonces generar diferencias. Si la regla está en el reglamento, no es necesario ponerla en la instrucción de regata. Y después, cuando redactamos la instrucción de regata, usar terminología apropiada. O sea, las boyas se rodean, es una forma, también se pasan, pero no usemos alguna otra forma de describir eso. Estoy dando un ejemplo por ahí medio tonto, pero usemos la misma terminología que se usa en el reglamento de regata cuando redactemos las instrucciones de regata. Un tema que puede cambiar en la instrucción de regata, justamente en el instructivo para redactarlas, es la intensidad del viento. Ahí van a ver, si recurren a ese documento, que hay viento mínimo y viento máximo. El viento mínimo generalmente usamos 4 nudos. ¿Por qué se usa 4 nudos? No porque los barcos no puedan navegar razonablemente bien con 3 nudos. De hecho, con 3 nudos normalmente navegan, salvo que haya una corriente muy fuerte y haga complicada la cosa. Pero normalmente navegan bien. Lo que pasa es que con 3 nudos es poco probable que el viento se mantenga. De eso les va a hablar Marcelo. Pero por eso se pone 4 nudos, porque si es menos de 4 nudos, el viento va para un lado, va para otro. Si estamos queriendo largar un barlosota va a ser complicado, tal vez no para un marcafijas. Pero el viento, lo que sí es importante es la cota superior, que normalmente usamos acá en el Río de la Plata 23 nudos. Ojo, 23 nudos para una regata interna de club, un día de sudeste fuerte en el Río de la Plata, puede ser mucho.
No para un argentino. Ahí tuve un problema, me parece, ¿no? No, dejé de compartir yo, Carlos. Habíamos pasado esta parte. Sí, ahí me... Estoy sin cámara, pero si hay audio, sigo viaje. Se escucha. Se te escucha perfecto. Listo, sigo viaje, entonces veo que desapareció la cámara, pero para terminar esta parte sigo viaje. Entonces, al poner la cota superior del viento, tengan en cuenta en qué ámbito nos estamos moviendo. Por ahí, en un lago, se banquen 25 nudos, pero si es una flota que no es muy experimentada, por ahí sería mucho. O sea que ahí no hay reglas fijas. Bien, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta o algo por aviso de regata, instrucciones de regata. Si no, seguimos con Carlos, tenés una pregunta que me parece interesante. ¿Un artículo de la instrucción de regata puede cambiar o corregir algún punto del aviso de regata? Bueno, sí, y no solo sí, sino que si ven el instructivo para redactar aviso de regata, instrucciones de regata, dice, porque a veces hacemos un cambio, otras veces nos equivocamos, redactamos mal. Entonces, hay un puntito ahí que dice, en caso de conflicto entre el aviso de regata y las instrucciones de regata, prevalecerán las instrucciones de regata. Quiere decir que si hay una duda, lo que vale es la instrucción de regata. Y a continuación dice que esto modifica la regla, no me acuerdo ahora, 60 y pico. ¿Por qué? Porque esa regla dice que cuando hay un conflicto entre reglas, puede ser una regla de clase y las instrucciones de regata, cuando hay un conflicto entre reglas, se utilizará el criterio que más convenga a la flota, algo por el estilo, o sea, una cosa bastante ambigua. Entonces, lo que ponemos siempre en el aviso de regata y en las instrucciones de regata es que en caso de conflicto, ni hablar si la instrucción de regata cambió una regla del aviso de regata, lo que prevalece es la instrucción de regata. ¿Está contestado? Entiendo que sí, al que había hecho la pregunta. Bueno, ok. Entonces, seguimos con... Yo ahora me perdí, no puedo ver la pantalla, pero sigo adelante. Con comisión de protesta, que supongo... No, ahí no hay slide, así que vamos con audio solamente. La comisión de protesta es, tenemos que designarla antes de comenzar las regatas. No hacer al revés, una cosa que se hace muchas veces es convocar a la comisión de regata cuando aparece una protesta. En este tema de las protestas, de la comisión de protesta y demás, hay que quitar lo que yo llamo la actitud negativa que tenemos con respecto a las protestas. Lo vemos como si fuese algo malo de las regatas, como si nos toca una calma que no podemos largar o que no hay agua y los barcos no pueden navegar. Bueno, generalmente así tomamos la protesta, las tomamos un poco como cuando vamos al dentista. Por eso lo que sugiero es cambiar de actitud y poner las protestas como parte del juego. Una forma de ponerlas como parte del juego es armar una comisión de protestas de 5 personas. ¿Por qué 5? Porque normalmente el organizador se satisface cuando tiene 3, arma la comisión y vamos para adelante. Si logra detectar vocaciones, gente que le interesa el tema,
es bueno que arme una comisión de 5. De esa manera, esos otros 2 tal vez no ayuden demasiado, pero van a aprender, van a intervenir, van a participar. Otra forma de hacer las partes del juego es permitir observadores en las protestas. Observadores es que quienes quieren estar presentes, competidores, ¿no? Pueden estar, tienen que estar en silencio, no decir nada, no opinar, nada, calladitos, ni una palabra, pero pueden asistir a la protesta. De esa manera, esas personas siguen de alguna manera participando en la regata y le quita ocultismo al tema de la protesta, oscuridad. De esa manera son más abiertas. Es como, muchas veces tomamos las protestas cuando tenemos que ir a una audiencia. A mí me hace acordar como cuando íbamos al colegio y nos llamaban a la dirección. Y había que ir a la dirección y ahí se abría la puerta, te hacían entrar y después te veían salir con cara contenta o con cara triste. Esa forma de ver la protesta no debería ser, o sea, la audiencia debería ser algo ágil, dinámico, donde se pueda aprender, donde la gente pueda estar presente, y aquellas personas que tienen vocación, que desgraciadamente no hay muchas, que puedan integrarse a los jurados. Después después seguimos con es un tema que sigue al cierre, a la terminación de la regata. Creo que ahora tenemos información en tierra, me parece, ¿no? Como yo no puedo ver el programa, pero vamos con información en tierra, ok. ¿A qué le llamamos información en tierra? Es por contraposición a información en el agua. Normalmente en tierra teníamos un tablero oficial de avisos y lo que se denomina palo militar, que era donde ponemos, o es donde deberíamos poner las señales visuales que se hacen en tierra. Típicamente una señal de postergación. Eso ocurría mucho cuando con un club único, desde donde todo el mundo salía. En nuestras regatas, creo que en casi todos lados, en Córdoba salen de 2 clubes, en Rosario ni hablar, y en el Río de la Plata ni hablar tampoco. Los barcos salen de distintos clubes, o sea, no hay una forma de hacerles señales y comunicarles novedades, postergaciones, anulaciones a la antigua. Pero tenemos internet, tenemos la web, tenemos WhatsApp para hacer un grupo y tenemos VHF. Lo importante en este tema es dar aviso temprano cuando hay condiciones que no se ajustan a lo que quisiéramos. Hay poca agua, los barcos no pueden, por ejemplo, en el Río de la Plata, no van a poder llegar a la cancha. Hay mucha agua, hay ocurrido, nos inundaron los clubes hace muchos años y no se podía llegar a los clubes, con el auto no llegabas. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Dar un aviso temprano. Que la gente antes de dejar el club, antes de dejar su amarra, se entere que la regata está postergada por 2 horas, por 3 horas, que está anulada, pero no dejar que la gente salga de su amarra y se entere después de navegar un montón de tiempo, por ahí en condiciones muy duras, que la regata no se va a alargar. Ustedes sabrán en los distintos lugares, ahí me salió, ustedes sabrán cómo se aplica esto en los distintos lugares, en el lago San Roque, en el Río de la Plata, en Mar del Plata, en Madryn, cómo se aplica este criterio. Pero la flota va a estar muy, muy agradecida que le den un aviso temprano. Lamentablemente en el Río de la Plata, frente a Buenos Aires, no se puede hacer esto cuando hay calma, porque
cuando entre el viento, si los barcos no salieron de la amarra, van a tardar los que vienen del norte 1 hora y media en llegar. Entonces no es posible. O sea, con calma acá no. Pero en Córdoba sí, en el lago San Roque, paremos todo, que la gente no salga. Doy un ejemplo obvio para los cordobeses, me van a decir qué me está diciendo, pero lo doy como un ejemplo. Avisémosle con tiempo a la gente que se quede en tierra, que se quede en su barco y no salga. Bien, hasta acá creo que la parte mía, no sé si Daniel, ¿cómo viene? Yo ahora me perdí con el programa. Carlos. Sí, dale. Buenas tardes, Leo Rivas de Córdoba, ¿cómo estás? Bien, Leo. Una consulta, justamente esto nosotros estamos aplicando el tema del grupo de WhatsApp con todos los competidores para los campeonatos, justamente por lo que decías que salen de distintos clubes los participantes. ¿Eso lo podemos tomar como algo oficial que reemplace el aviso del TOA o es complementario? En la medida que esté claramente descrito en las instrucciones de regata cómo va a ser el procedimiento, es legal, aplica. Incluso uno puede poner que se darán información por VHF. Es legal. Después, si la conexión es mala, bueno, ese será otro problema, pero legal es legal si se ha previsto bien en las instrucciones de regata cómo va a ser, cómo le van a comunicar a los competidores la información crítica. Puede ser por WhatsApp, puede ser por VHF, el asunto es describirlo bien. Bien, y asegurándonos de que todos los participantes, por ejemplo en el grupo de WhatsApp, que tengamos todos los inscriptos con un teléfono que esté habilitado y teniendo buen Wi-Fi en las dos sedes. Entiendo que con eso podríamos ya tomarlo, porque en realidad sí, es efectivamente mucho más práctico y llega mucho más rápido a los competidores la información que la bandera puesta en el mástil y el papel pegado en el TOA. No, sin duda, porque ustedes en Córdoba, si está alargando el náutico, los del 400 no se enteran. Si está bien descrito en las instrucciones de regata, ya es legal. Después lo que tienen que preocuparse es que carguen todos a todos los competidores, eso como en cualquier procedimiento, después hacerlo bien. Pero es perfectamente viable y hay que ir incorporando las ventajas que tenemos ahora. Es más difícil con una flota muy grande, pero con una flota chica donde todos se conocen y no hay ningún problema. Basta, de nuevo, que los competidores sepan que va a haber información oficial por WhatsApp, que lo sepan, que esté previsto. Perfecto, muchas gracias. Okay. Creo que ahora viene oficina de regata, ¿no, Daniel? Sí, correcto, viene Gabriel ahora, Carlos. Bueno, así que, listo, le cedo la palabra y veo qué pasa con mi pantalla, con mi camarita. ¿Qué es eso? Bueno, ¿puedo compartir pantalla ya? Sí, sí. Porque no me está funcionando. Ahí se ve, Gabriel. Ahí está. Ok. Espérate que me acomodo esto. Bueno, ok. Bueno, hola a todos. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Bueno, ok.
Bueno, somos 4 disertantes en este curso. Hay 3 monstruos como oficiales de regata, y yo que no soy oficial de regata. Así que yo me voy a dedicar a otra cosa. No voy a izar banderas, fondear boyas o hacer ese tipo de cosas, sino que lo que voy a hacer es explicarle más toda la parte técnica del PHRF, como para que puedan ver qué opciones tienen con este sistema para organizar regatas. ¿Sí? ¿Qué es PHRF? PHRF es un sistema de handicap que se aplica en todos los clubes náuticos del país. Y cuando digo todos específicamente, o sea, el 100% de los clubes utilizan PHRF. Hay algunos clubes que además de PHRF utilizan otro sistema de handicap, pero todo el mundo utiliza PHRF. Y realmente hay muy pocas regatas, contadas con los dedos de una mano, que donde se utilizan otras fórmulas y no PHRF. O sea, básicamente 99% de las regatas en nuestro país se hacen con PHRF. ¿Qué es PHRF? Y bueno, PHRF se expresa a través de una lista de ratings. ¿Sí? Una lista de ratings es una lista que todos los viernes se renueva en Internet, en el sitio de la SIC. ¿Sí? Les pongo esa redacción ahí que van a leer, que es media rara, que se actualiza en algún momento de cada viernes. Bueno, es medio raro la redacción, pero bueno, el punto es que tenemos un tema de que los viernes muchas veces a las 10 de la mañana, barcos que han presentado declaraciones juradas durante toda la semana previa, a las 10 de la mañana ya están llamando por teléfono a la oficina, pero ¿por qué no estoy? No sé cuánto. No. Se actualiza los viernes, en algún momento del viernes. Capaz que sale la lista actualizada al mediodía, capaz que sale a la tarde. Normalmente sale a la mañana temprano, pero no siempre es así. Así que bueno, los viernes tienen actualizada la lista de rating con todas las cosas al día, incluyendo todas las declaraciones juradas que se presentaron durante esa semana. ¿Sí? Bueno, esta lista contiene barcos medidos y contiene barcos no medidos. A ver, vamos a poner un ejemplo de cómo es la lista de ratings. Si logro poner el mouse acá. Y bueno. A ver. Bueno, acá tienen un ejemplo de la lista de rating, ¿sí? Es una lista que muestra serie, vela, nombre, tipo de barco, rating con SPI, acá el rating está expresado en pies, rating sin SPI, si está el barco medido o no medido, y acá en una columna que podemos ver, dice la validez. Por ejemplo, este barco, el Adrenalina Mystic 280, es un barco que está medido y tiene una declaración jurada válida hasta el 6/3 de 2021. ¿Sí? Acá arriba tienen la lista de rating. Esta es una lista de rating actualizada al 11 de septiembre de este año. ¿Sí? Muy bien. Vamos a presentación de vuelta. La función, bueno, vamos a compartir pantalla de vuelta. Esto. Ahí estamos. Ok. Bueno, la lista de ratings contiene barcos medidos y barcos no medidos. Ustedes se preguntarán cómo es eso y para qué sirve esto, digamos, ¿no? En principio, PHRF es una fórmula que es una navaja suiza, digamos. Pretende servirle a los clubes tanto para hacer su regatita de club, y
y después juntarse a comer un asado todos los que corrieron, como para un desafío interclubes, un campeonato argentino, un campeonato zonal importante, donde se está corriendo con todo el rigor de todas las reglas, digamos. Entonces PHRF lo que tiene es, como tiene toda esa gama de opciones y de regatas, permite también a barcos que no están medidos participar, ¿sí? O sea, permite que si yo hago la regata del club, a mi vecino de amarra que nunca corre ninguna regata, le digo, che, vení a correr, pero no estoy medido, no hay problema, igual podés correr, ¿sí? Por supuesto, los barcos no medidos, preventivamente, tienen un rating con una penalización, o sea, tienen un rating más alto que el que les correspondería si estuvieran medidos. Y bueno, una cosa que les quiero decir es que, digamos, el sistema no está diseñado como para que corran todos los barcos sin medir, ¿sí? Si corren todos los barcos sin medir, un barco puede tener un spinnaker gigante, ¿cómo se llama? Y le va a ganar a los demás barcos, porque total no se mide y va a tener siempre el mismo rating estándar. Así que la idea de utilizar o de permitir correr a barcos no medidos en nuestras regatas es una medida justamente para promocionar a algunos barcos y no para hacerla general para todos los barcos que participan, ¿sí? Así que bueno, hay una primera decisión entonces de esta diapositiva que vamos a tener que decidir para nuestra regata PHRF, es si vamos a aceptar o no vamos a aceptar barcos no medidos en nuestra regata, ¿sí? Yo les diría que el criterio de aceptación básicamente es, bueno, aceptamos barcos no medidos cuando la regata es una regata promocional, tranqui, digamos, y si tenemos una regata que es muy competitiva, donde se requiere rigor, donde se requieren todas las exigencias necesarias, bueno, ahí no corren, limitemos nuestra regata a barcos medidos puramente, no a otros. Bien. Ustedes vieron que yo les mostré recién la lista de ratings, y en la lista de ratings, todos los ratings están expresados en pies y décimas de pies, ¿sí? Por ejemplo, un barco mide 25.1, otro mide 30.2, ¿sí? Bueno, ¿cómo se lleva eso a calcular tiempos corregidos para una regata? ¿Sí? Muy bien, bueno. Perdón, me estoy olvidando de esto. Series opcionales. Todos los barcos de la lista de rating están divididos en series, ¿sí? Nosotros los dividimos en series estándar desde la A hasta la F. Pero la división por serie de cada regata la puede definir cada organizador en particular. Y bueno, otra de las cosas que pueden decidir también son si quieren que participen en su regata un par de series que son opcionales. Una de ellas es la serie sin SPI, que puede ser una o pueden ser varias. Generalmente en el software de la SIC se utilizan las 3 últimas letras del alfabeto para subdividir la serie sin spinnaker, X, Y y Z, por ejemplo, ¿sí? Bueno, es muy importante si permitimos en nuestra regata series sin spinnaker, ¿sí? Vamos a utilizar los ratings sin spinnaker. ¿Se acuerdan que en la tabla que yo les mostré recién tenía 2 ratings? En la primera columna tenía los ratings normales y al costado los ratings sin spinnaker, ¿sí? Entonces, para las series sin spinnaker se utilizan los ratings sin spinnaker. El programa de la SIC, el software, lo hace automáticamente esto. Nosotros inscribimos un barco, si le decimos que serie S, X, Y o Z, automáticamente, como se llama, toma el rating sin spinnaker. Pero si lo hacemos a mano, las regatas se pueden hacer con un Excel o con una calculadora, inclusive se puede clasificar una regata PHRF, utilicemos de la lista de ratings el rating sin spinnaker. Hay que saber que los barcos que corren con los ratings sin spinnaker no participan por la clasificación general. O sea, va a haber una clasificación general para los barcos de series normales y después
los barcos de serie sin Spinnaker clasifican en su serie solamente, no se mezclan con series con Spinnaker y series sin Spinnaker. ¿Sí? Y también es necesario saber que no se deben usar ratings sin Spinnaker en series normales. Esto parece sencillo, pero imagínense que hay un barco que no tiene Spinnaker directamente, y que además quiere correr una regata donde no existe serie sin Spinnaker. El organizador decidió, mira, yo serie sin Spinnaker no organizo. Bueno, ese barco va a correr la regata esa, puede correr la regata esta, pero va a correr con el rating con Spinnaker. ¿Sí? ¿Cómo es el rating con Spinnaker de un barco que no tiene Spinnaker? Bueno, es un rating que considera un Spinnaker de un tamaño mínimo, el mínimo tamaño aceptable para un Spinnaker, se le calcula el rating con ese Spinnaker. ¿Sí? Entonces no se deben mezclar las dos cosas. Hay una serie donde se clasifica todo con la columna de rating con Spinnaker, y la serie sin Spinnaker se clasifica toda con la columna de los ratings sin Spinnaker. Otra opción que tienen los organizadores es permitir o no correr a la serie M. ¿Qué es la serie M? Bueno, la serie M es una serie que al principio de PHRF o FIC, que era antes, no existía, pero teníamos una presión muy grande de barcos que están medio al límite de la seguridad. O sea, barcos de cockpit abierto, y bueno, pero yo quiero correr con un Lightning la regata. Bueno, ¿viste? Pero yo con Lightning ya, si quiero incluir un Lightning, tengo que poner cosas de seguridad, una infraestructura de seguridad en la regata distinta que si hago para barcos cabinados y, digamos, de quillote, digamos, ¿no? Entonces, teníamos una gran presión, bueno, pero ¿cómo no pueden correr esto? Y bueno, y qué sé yo, a ver, los microtoners se tumban y se quedan tumbados. No están aceptados. Bueno, pero ¿cómo no vamos a poder correr con un microtoner? Hasta que finalmente decidimos crear esta serie, la serie M, ¿sí? Que son para barcos de baja seguridad o tienen condiciones especiales de navegación. Son o planeadores, o por ejemplo, todos estos barcos se les permite utilizar lingas. Pueden estar colgados afuera del barco, adrizando. Entonces, se armó una serie para esos barcos, y el organizador, de acuerdo a las condiciones de su regata, decide si incluye serie M en la organización o no la incluye. Por ejemplo, a ver, nosotros en la Regasic, que se corren acá frente a la costa durante el verano todos los sábados, admitimos los barcos de serie M. Están acá al lado de la costa, en media hora están metidos en su club, digamos. Así que no hay ningún inconveniente en que participen. Pero, por ejemplo, si hacemos una regata a Colonia, y si admitimos barcos no cabinados, no sé, un H-19 que se escora un poco y le entra agua, y en muchos casos tiene los estancos pinchados y se hunden. Y entonces ya las condiciones de seguridad que tenemos, las condiciones del equipamiento, la infraestructura de seguridad que deberíamos tener en esa regata, sería imposible. Así que las regatas crucero, por ejemplo, no incluimos a la serie M. ¿Sí? Bueno, la serie M no participa tampoco de la clasificación general, y obviamente no pueden correr en las series sin Spinnaker, porque, por ejemplo, yo hago una regata a Colonia y incluyo series sin Spinnaker, entonces no estaría bien que un barco de serie M diga, ah, bueno, pero yo corro en la serie sin Spinnaker, así que me tienen que dejar correr. Así que los barcos de serie M no pueden correr en la serie sin Spinnaker. Resumiendo esta diapositiva, estas son dos decisiones que tienen que tomar antes de hacer su regata, y es si van a incluir serie sin Spinnaker o si van a incluir serie M en su competencia. Bien.
Vamos a lo otro que había empezado antes, que ustedes vieron que los ratings de la lista de ratings se expresan en pies y décimas, ¿no? 25.2 pies, 34.9 pies, así es como se expresan. Ahora, ¿cómo se lleva ese número en pies y décimas a algo que sirva para calcular tiempos corregidos, que es el fundamento, es el porqué de un sistema de handicap, calcular los tiempos corregidos, ¿sí? Entonces, básicamente, los sistemas que permiten calcular los tiempos corregidos se llaman sistema de scoring, ¿sí? Y en el caso del PHRF tenemos dos gustos, vienen en dos gustos, tiempo en tiempo o tiempo en distancia, ¿sí? Les explico brevemente qué significa uno u otro, ¿sí? En el sistema tiempo en tiempo, un barco le paga tiempo al otro de una manera proporcional a la duración de la regata. ¿Qué significa esto? Si la regata dura 1 hora, le pago a mi rival 1 minuto. Pero si dura 2 horas, le voy a pagar 2 minutos, y si dura 3 horas, le voy a pagar 3 minutos. De acuerdo a cuánto dure la regata, ¿sí? Tiempo en distancia, por el contrario, hace que un barco le pague a otro un tiempo proporcional a la longitud del recorrido, no al tiempo que dura la regata. Esto significa que si yo le pago a mi rival 1 minuto en una regata de 10 millas, si corre una regata de 20 millas, le voy a pagar 2 minutos, y si corre una regata de 30 millas, le voy a pagar 3 minutos. ¿Sí? Entonces, son dos conceptos de cuánto le paga uno al otro, bien distintos uno del otro. Siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuál es más justo? Bueno, si ustedes van a Estados Unidos, les van a decir, tiempo en distancia es más justo, tiempo en tiempo es cualquier cosa. Si ustedes van a Europa, les van a decir tiempo en tiempo, tiempo en distancia es cualquier fruta. Bueno, lo cierto es que los dos sistemas tienen graves falencias y hay que tomarlas o dejarlas, pero cualquiera de los dos sistemas es injusto cuando la regata es demasiado lenta, muy, muy lenta, o cuando la regata es muy, muy rápida. Vamos a verlo, por ejemplo, tiempo en distancia. Si tengo una regata a Colonia, donde sopló un sudoeste, un pampero de 25, de 30 nudos, y izamos un globito acá en Buenos Aires y cruzamos el río en 3 horas, si se está corriendo tiempo en distancia, todos los chiquitos van a ganar la regata, porque están, para ese recorrido, supongamos 25 millas a Colonia, qué sé yo, un barco le va a pagar a otro, digamos, 5 minutos sería, digamos, ¿no? 5 minutos. Bueno, una cosa es sacarle 5 minutos en tiempo normal de cruce del río, y otra cosa es tener que sacarle 5 minutos en una regata que cruzamos el río en 3 horas. Es imposible, todos los chiquitos clasifican adelante. Lo contrario pasa si la regata es muy lenta. Ahí ganan todos los grandes, ¿sí? Así que este sistema, el otro también, está pensado para más o menos una regata promedio. En los dos extremos de la regata, patina, ¿sí? Ahora veamos, por ejemplo, la injusticia del tiempo en tiempo. Tiempo en tiempo, uno le paga de acuerdo a la duración de la regata. Entonces yo estoy corriendo una regata donde hay un barco más grande que me paga, por ejemplo, 5 minutos por hora. ¿Sí? Por cada hora de regata me paga 5 minutos. Bueno, vamos navegando, cuando llegamos al medio del río, ¡pum! Fondeados. Se pincha el viento y durante 1 hora no arranca. Durante 1 hora sacamos los sanguchitos, tomamos la cervecita, no sé cuánto, porque las velas están colgando y no hay nada que hacer. Bueno, macanudo, durante esa hora yo, barco chiquito, sin hacer absolutamente nada más que comerme un sándwich de salame, le saqué 5 minutos al barco grande que tengo al lado. ¿Sí? Por ejemplo, para ver
las deficiencias de tiempo en tiempo. Así que los dos sistemas son igualmente injustos en los dos extremos del rango de velocidad de una regata. Ahora bien, ¿cuándo diría yo que se usa uno u otro? ¿Qué conviene usar? Bueno, yo diría que para las regatas que corremos todos los días, aún para las regatas cruceros cercanas, la verdad que tiempo en tiempo es muchísimo más práctico. Entre otras cosas porque no tengo que medir una distancia ni expresar una determinada distancia, sino que directamente, ¿cómo se llama?, utilizando el tiempo que tardó cada barco, ya se puede calcular todo sin agregar un dato adicional, que siempre es proclive a error, por ejemplo. Y bueno, sí tengo una regata, que no sé, a ver, una regata río, ¿sí? Y bueno, la verdad es que tiempo en distancia no está mal, ¿sí? Yo sé que antes de largar es time user friendly, como me dice, bueno, vos, chiquito, vas a recibir de tal barco grandote, qué sé yo, 12 horas de diferencia. Y bueno, yo ya largo la regata de acá sabiendo que el barco grande me paga 12 horas. Es tan sencillo como eso. Así que, pero bueno, básicamente estamos corriendo, la gran mayoría de las regatas son más para usar tiempo en tiempo que tiempo en distancia. Así que básicamente todos utilizamos para el 99% de nuestras regatas tiempo en tiempo, ¿sí? Tiempo en tiempo se expresa con un factor que se llama TCF, que es Time Correction Factor, ¿sí? Y básicamente el cálculo de esto es tan sencillo como multiplicar el tiempo real que hicimos por nuestro TCF, ¿sí? Y eso da el tiempo corregido. El barco que hizo menor tiempo corregido le gana al barco que hizo mayor tiempo corregido. Tan sencillo como eso. Ahí les anoté, no es la idea hacer una clase de matemáticas, pero les anoté la matemática de cómo se calcula un TCF o cómo se calcula los segundos por milla en el caso de tiempo en distancia. Básicamente porque en muchos casos no utilizan el software de la SIC para clasificar una regata, y lo pueden hacer con un Excel o con una calculadora. Entonces se baja la lista de ratings de Internet, a cada rating le sacan la raíz cuadrada, le suman 2,6, dividen el resultado por 10 y ahí tienen el TCF. Y después lo único que hacen es multiplicar el TCF de cada barco por su tiempo real y les da el tiempo corregido. Ordenan y ahí tienen clasificada la regata sin mayor inconveniente. Así que por eso les estoy poniendo acá el formuleo. Bien. Bueno, obviamente acá es otra decisión que tienen que tomar, ¿no es cierto? O sea, antes de organizar una regata, tienen que determinar si quieren usar tiempo en tiempo o tiempo en distancia. Ustedes vieron, recién Carlos le mostraba una diapositiva de la instrucción de regata, y creo que al principio de todo había una de las cláusulas que decía, esta regata se va a utilizar tiempo en tiempo, o tiempo en distancia. Tienen que tachar lo que no corresponde y elegir cómo van a hacer su regata, ¿sí? Bien. Otra tarea previa que van a tener que hacer antes de su regata PHRF es dividir por series a su flota, ¿sí? ¿Por qué se divide en series? Y bueno, porque es muy difícil para un sistema de handicap, yo diría que es imposible, ¿sí? Generar una regata justa entre un H20 y un, qué sé yo, 50 pies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque los ratings los haya puesto Dios, ¿sí?, los barcos largan la regata, ¿sí?, y uno va rápido y el otro va lento.
Entonces, al ratito nada más, ya están corriendo en situaciones meteorológicas distintas, en vientos distintos, en todo distinto. Entonces se transforma en una regata totalmente aleatoria, ¿sí? Por eso, lo que se hace es compartimentar a la flota en series, de manera que dentro de una serie no haya tal diferencia de velocidad y la regata sea más pareja. Acá les digo algo que yo siempre lo insisto muchísimo en el tema este, y la verdad que es difícil hacer que me den bola, porque yo siempre digo, la clasificación general no existe. Todo el mundo le da muchísima bola y de hecho se premia porque a los sponsors les gusta tener un solo ganador y es poco comprensible que haya 5 ganadores de una regata, los ganadores de serie, ¿cómo se llama? Pero es muy aleatoria la clasificación general. Uno no puede pretender que el barquito más chiquito y el barco más grande de la flota, digamos, tengan una clasificación justa si navegan en sistemas meteorológicos, mareológicos de todo tipo distintos, ¿sí? Así que, digamos, el fundamento de la división por series es justamente tratar de que la regata sea una regata pareja entre barcos de velocidades parejas, ¿sí? Entonces, bueno, el punto es qué criterios utilizar para dividir por series nuestra flota, ¿sí? Bueno, lo primero es lo que acabamos de decir, minimizar el rango de rating que abarca una serie, ¿sí? Qué sé yo, en este momento más o menos, de acuerdo a las series estándar que están en la lista, ¿sí? Que, vuelvo a recordarles, las pueden cambiar, son solamente indicativas las series que están en la lista de ratings, ¿sí? Pero, ¿cómo se llama? Más o menos una serie abarca 2 pies de rating, ¿sí? Y bueno, digamos, traten de minimizar también, lo que tienen que evitar es que de tanto minimizar el rango de rating que abarca una serie, les quedan un montón de series en relación al número de barcos que tiene su flota, ¿sí? A ver, si yo tengo una flota de 20 barcos, ¿sí? Dividir en 7 series de 3 barcos cada uno no tiene sentido, es una regata aburrida para todos, por más que el rango de rating de cada serie sea bárbaro porque sea chiquitito, ¿sí? Así que tienen que hacer un intermedio entre tener una cantidad razonable de participantes en cada serie y, a su vez, que en lo posible sea una serie que tenga barcos de velocidades parejas en toda la serie, ¿sí? Así que ese sería el criterio de esta tarea que tienen que hacer para su regata, que es dividir a su flota por series, ¿sí? Bien. La SIC provee un software para procesar las regatas, ¿sí? Ese software no es necesario, no es obligatorio utilizarlo, digamos, o sea, como les explicaba antes, uno, bajándose la lista de ratings, puede directamente calcular la regata con una calculadora o armarse un Excel para calcular la regata y listo, no hace falta utilizar el software. Pero en la práctica está bueno utilizar el software porque es práctico, ya te bajás la lista de rating, la incluís, el programa hace muchas cosas automáticamente que quizás no es tan fácil hacerla a manopla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dedicar 2 o 3 diapositivas solamente al uso general del software de la SIC, básicamente para hacer un listado que van a servir para el oficial de regatas y para los competidores, ¿sí? Entonces, primero, la fantasía con la que está construido el software de la SIC, ¿sí? Es que existe una base de datos SIC, que no es otra cosa que la lista de rating que vimos antes, ¿sí? Y que es algo que se actualiza todas las semanas, ¿sí? Después hay un subconjunto de la base
de datos de la SIC, que es el padrón. O sea, uno, con el software de la SIC, se trae datos de la base de datos de SIC y los vuelca a su padrón. ¿Qué es el padrón? Bueno, imagínense que yo utilizo el programa para calcular la interna de mi club. Entonces yo lo que voy a hacer es bajarme de la base de datos de la SIC todos los barcos que habitualmente corren regatas en mi club. Entonces yo me voy a manejar con ese subconjunto, con ese subconjunto de barcos. Es mucho más fácil, son todos barcos conocidos, no sé cuánto. Si alguna vez se me inscribe un barco de otro club, y bueno, recurro a la base de datos, incluyo en el padrón a un barco de otro club, ¿no? Y a su vez, en cada regata, yo voy a trabajar con el padrón, eligiendo a tales y cuales barcos del padrón para definir quiénes son los participantes de esa regata. ¿Sí? Bien. Vamos a trabajar un poquito con el programa. A ver, me cuesta cambiar de... maldito sea. Bueno, vamos a ver si... Perdón, ya lo tenía cargado, esto no sé por qué se me fue. Ahí está, ¿están viendo esto? Sí, ¿no? Ok, bueno. El Total Commander se está viendo, ¿no? ¿Y no está SIC 2020 acá? ¿Adelante todo? ¿No? Pero... Vamos a compartir pantalla de vuelta. A ver, no sé por qué esta vez no me está... Acá está. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, uno cuando empieza el software de la SIC, lo que ve acá es lo que yo les comenté, es el padrón. Por ejemplo, qué sé yo, supongamos que yo manejo las internas de mi club, o por ejemplo, qué sé yo, las regatas de mi zona, de varios clubes, y acá al padrón me voy a traer a todos los barcos que habitualmente participan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si necesito agregar un barco, vengo acá a barco nuevo, arriba, ¿sí? Y me aparece la base de datos de la SIC que vimos antes. ¿Sí? Entonces yo acá puedo agregar un barco a padrón. Por ejemplo, que yo quiero agregar acá el 5 pesetas. ¿Sí? 5 pesetas, y acá, pum, acá agregué el 5 pesetas a mi padrón. ¿Sí? La próxima vez que lo abra, el programa me va a aparecer el 5 pesetas nuevamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si me quiero agregar un barco que nunca corrió en PHRF, no está en la base de datos de la SIC? ¿Sí? Bueno, eso también se puede. Por ejemplo, imagínense que me dicen, bueno, quiero inscribir a mi vecino de Amarra que nunca corrió, y se llama Pepe el barco, entonces yo busco Pepe, y no hay ningún Pepe, hay un Peperina y hay un Pepa, pero no hay ningún Pepe. Bueno, ok, ¿qué barco es? Es un H20, entonces vengo acá, vengo a H20, ¿sí? Entonces en H20 me pone varios, este es un H20 genérico, vela no tiene, y el nombre se llama Pepe. ¡Pum! Ahora tengo un Pepe en el padrón agregado, un H20. ¿Sí? Ok. Creo que solo se ve el padrón, no sé los demás. ¿Cómo?
Estamos viendo el padrón, ahí se agregó el 5 pesetas. El 5 pesetas acá se agregó, lo agregué antes. Este es un barco que estaba en la base de datos y el Pepe no estaba en la base de datos, pero yo lo agregué como un H20 estándar. ¿Sí? Cuando un barco tiene una S acá al costado, es que tiene un rating estándar. ¿Sí? No está empadronado, perdón, no está en la base de datos de la SIC, pero se le asigna un rating estándar. Este es un barco que va a tener un rating penalizado porque es un barco obviamente que no está medido, digamos, ¿no? Ok. Antes de largar una regata, nosotros lo que tenemos que hacer es bajarnos desde el sitio web de la SIC la base de datos actualizada, ¿sí? Se actualiza todos los viernes, igual que la lista de rating. Por ejemplo, esta base de datos que estoy utilizando es base de datos que está actualizada al 11 del 9 del 2020. ¿Sí? Así que es una base de datos que está actualizada, con los ratings al día. Cuando yo Bueno, se colgó esto. Ahí está. Bueno. Normalmente los viernes, cuando yo tengo regatas el fin de semana, yo me voy a bajar la base de datos de la SIC, ¿sí? Y la voy a copiar en la carpeta del software de la SIC, ¿sí? Reemplazando a la anterior base de datos, ¿sí? Y entonces, cuando yo arranque el programa de vuelta, en algunos barcos, como por ejemplo en este caso el FUSA, ¿sí? Me va a aparecer una R al lado, ¿sí? ¿Qué quiere decir la R? Quiere decir que este barco, desde la anterior vez que yo utilicé el programa, ahora cambió de rating, ¿sí? Si ustedes recorren todo esto, van a ver que acá tengo el FUSA que cambió de rating. Entonces, le doy Enter, y acá me dice FUSA, Plenamar 27, no sé cuánto, rating 23.0. Y en la base de datos, el rating es 22.7. Se ve, presentó una declaración jurada y bajó el rating. Así que me copio el rating de la base de datos, actualizo, y, ¿cómo se llama? Y acá tengo otro barco con R, el Punch, por ejemplo, y acá viene, lo tengo en el padrón con 27.0 y 26.4 es lo que mide, así que le pongo 26.4 y listo el Punch. ¿Sí? Así que se tienen que tomar el trabajito antes de cada regata de bajarse la base de datos y chequear que todo su padrón tenga los ratings actualizados. ¿Sí? Ok. Ahora tenemos el padrón, los ratings actualizados y quiero largar una regata. ¿Cómo inscribo barcos? ¿Cómo los paso de barcos que están en el padrón a barcos participantes? Y bueno, le doy simplemente a cada uno que le ponga el visto hacia el costado, lo estoy inscribiendo en la regata. Así que me inscribí a todos estos en la regata. ¿Sí? Muy bien. Y si le doy clasificación, paso a esta otra pantalla del programa, que esta pantalla nos va a permitir hacer listas. ¿Sí? Gaby. Sí, adelante. Perdón, revisar la configuración de cómo compartís pantalla, porque se queda fija la imagen del padrón. No se ven las pantallas nuevas que se abren. Se ve solo la ventana de atrás. Me mataste. Perdón, tal vez si compartís toda la pantalla de la compu en vez de una aplicación se puede ver. A ver, vamos a probar. Nueva función. Compartir sonido, optimizar clip de video, pantalla completa, ¿no? ¿No? Sí, probá esa, a ver. ¿Ahí se vio? No, yo veo una mancha gris en el medio. A ver, probá a abrir de vuelta esa parte.
¿Ahí se ve? No. ¿Ahí? No. Bueno. No sé por qué funciona así. La verdad que no sabría cómo cambiarlo. Pero bueno. Bueno, el punto es que al inscribir todos los barcos, al darle clasificación, el programa me va a permitir hacer distintos listados que van a servir. Ahora estoy volviendo. Ahí está. ¿Ahí se vio el cambio de pantalla, uso de software SIG? No. Se sigue viendo en la pantalla marcado el pirata. Un Alfa 25. Bueno, espérate, vamos a salir, salgo de esto, dejar de copiar, y entonces vamos a, de vuelta, compartir pantalla, volvamos a la presentación, y se los cuento. ¿Sí? Ok. Bueno, básicamente, una vez que tenemos inscritos los barcos como les mostré, o sea, poniéndole un tilde a cada uno al costado, ¿sí? Ahora tenemos todos los barcos inscritos en nuestra regata. Y una tarea previa a la regata es hacer listas de inscritos. ¿Para qué? Bueno, obviamente ayudar al oficial de regata con esas listas o información al competidor, ¿sí? El programa les va a permitir hacer todas estas listas. Un listado ordenado por nombre, ¿sí? Ayuda, por ejemplo, a chequear concurrencia. Típico, no sé, a ver, Zárate San Isidro, estamos todos en Zárate, y la comisión de regata quiere saber quiénes van a correr, necesita saber quiénes van a estar en el agua. Y entonces hay un montón de barcos que van a decir, navegante confirma participación, Juancito confirma participación. Entonces, si tenemos un listado ordenado por nombre, tenemos posibilidades de ir tildando fácilmente. Pueden ordenarlo por series, para partidas, ¿sí? Número de vela, para llegadas, obviamente. Largada y vela está buenísimo para partidas, porque, ¿cómo se llama? Dice, en esta sabemos los barcos que van a largar en esa partida. Ah, bueno, largaron 12, sí, están todos, no, falta uno, no sé cuánto. Y además tenemos los números de vela, por si se nos pasa alguno, saber quién es. Y después, para los competidores, la lista de inscriptos piola es ordenada por serie y handicap, que es lo que le interesa a ellos. Y acá les hago en rojo una recomendación. Guarda en PHRF con los números de vela. Yo no sé en el interior si pasará, probablemente también suceda, pero, ¿cómo se llama? Quizás en menor medida que acá. Pero acá los números de vela en PHRF no es algo fehaciente, no es algo para tenerle confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque los barcos se compran una vela de otro barco que se vendió y le dijo el vecino, bueno, vende el barco, pero yo te compro esta vela. No les ponen número de vela. Bueno, si no les ponen, por lo menos no nos confundimos. La mayor confusión es cuando tienen velas con números que no corresponden al barco. Así que los alerto mucho de que no se confíen en los números de vela en los barcos de PHRF. Lo voy a volver a insistir en la última de las charlas esta, cuando hablemos de clasificación, en cuanto a que no utilicen los números de vela como algo significativo. ¿Sí? Bueno. Bueno, esto vamos a dejarlo. No tiene sentido, pero bueno, hay vamos a dejarlo también, y vamos acá. Publicidad. En las regatas de PHRF está prohibido la publicidad por omisión. ¿Qué publicidad? La publicidad personal, ¿sí? O sea, si yo me consigo un sponsor, o si yo tengo un kiosco y quiero publicitarlo, bueno, en las regatas de PHRF, por omisión,
tal cosa no se puede, está prohibido, ¿sí? Obviamente no está prohibido si la publicidad proviene de la autoridad organizadora, ¿sí? O sea, si yo estoy organizando, no sé, el campeonato argentino y me lo sponsorea Pirelli y dice que yo quiero que todos los barcos tengan una banderita que diga Pirelli en stay de popa, bueno, eso sí se puede exhibir y se debe exhibir, de hecho, en general hasta hay penalidad por no exhibirla. Así que hay que diferenciar la publicidad a nivel evento y la publicidad propia, como sponsor o publicidad que queramos utilizar, ¿sí? Pero a pedido, si no recuerdo mal, de las flotas del río Uruguay, hace un par de años se puso una cláusula en el reglamento de PHRF que habilita a poner publicidad personal a los barcos. Pero para que eso esté habilitado en nuestra regata, lo tenemos que poner en el aviso de regatas. Guarda, aviso de regatas, no la instrucción de regatas. Si lo quieren repetir en la instrucción de regatas, no hay problema. Pero sí hay que ponerlo en el aviso de regatas. O sea, esto es para que un competidor, antes de anotarse en nuestra regata, pueda consultar el aviso, en esta regata permiten publicidad, así que me voy a inscribir, o viceversa, tengo todo el barco ploteado, y en esta regata no permiten publicidad, así que no me inscribo, no viajo hasta donde se hace esa regata, nada. Así que debe estar expresamente habilitado en el aviso de regatas. Así que esta es otra de las cosas. Recuerden que tienen que decidir cuando están imaginando o configurando su regata PHRF. ¿Sí? Finalmente, esta es la última de las cosas que tienen que decidir, y es si quieren poner un límite máximo a la tripulación del barco. Esto es límite máximo, ¿sí? O sea, un barco no puede exagerar si habilitan esto en su regata. Significa que un barco no puede exagerar y venir con muchos tripulantes para lograr una estabilidad mayor, ¿sí? Tiene un límite, ¿sí? Bueno, en el reglamento de PHRF se ofrece un cálculo, ¿sí? Cuál es el número máximo de tripulantes en el caso de que uno habilite esta función para su regata, ¿sí? Y es sencillo, es la parte entera de la eslora menos 2 medido en personas, ¿sí? ¿Qué significa parte entera de la eslora? A ver, por ejemplo, qué sé yo, un plenamar 27 mide 8 metros 25 de eslora, ¿sí? La parte entera de 8,25 es 8, menos 2 es 6, no puede llevar más de 6 personas. ¿Puede correr con 3? Puede correr con 3, puede correr con 1, puede correr con 2, pero más de 6, no. Ahora, si fuera un barco de 8,75, ¿cuál es la parte entera? Si estuviéramos presencialmente, seguro que alguno levantaría la mano y dijera 9. No es el redondeo, es la parte entera, o sea, 8,75, un barco de 8,75, la parte entera de la eslora es 8 también, y también tiene 6 personas como un número máximo de tripulantes, ¿sí? También se puede poner un límite de peso. Es un garrón porque van a tener que pesar a la gente si quieren chequear esto, pero si lo quieren hacer por número de peso, es el número máximo de tripulantes por 85 kilos, ¿sí? Y pueden requerir ambas cosas. Yo quiero que no tengas más de tal número de tripulantes y que tus tripulantes no pesen más de tanto. Puede ser un límite o otro. Así que, bueno, como resumen, y con esto termino, les recuerdo más o menos todas las cosas que hemos visto durante la charla. Uno, tienen que decidir si pueden correr o no barcos no medidos. Recuerden, campeonatos más competitivos, ahora estoy resumiendo hablando mal y pronto, ¿pueden correr barcos no medidos? Si el campeonato no es muy competitivo, déjenlos correr, déjenlos que participen, sean inclusivos y que su regata tenga la mayor
cantidad de barcos posible y nadie se quede afuera. Si es un campeonato estricto, no dejen correr barcos no medidos. ¿Habilitamos series sin Spinnaker? Es una decisión de ustedes. Ahí si tienen candidatos para series sin Spinnaker, ¿por qué no? Está bueno. ¿Habilitamos serie M? Y si la regata requiere que si habilitan la serie M tengan que poner una infraestructura de seguridad que se las complica, no la habiliten. Y si van a correr enfrente del club una tarde para comer un asado después, habiliten la serie M, así vienen más barcos. Usamos tiempo en tiempo, tiempo en distancia. Y yo les dije, tiempo en tiempo, casi siempre. Pueden utilizar tiempo en distancia en una regata de varios días, larga, oceánica, qué sé yo. Y bueno, ahí es más user-friendly, tiempo en distancia, porque ya se sabe de antemano cuánto se le paga a un barco. ¿Cómo dividimos las series? Y las series que sean lo más chiquitas en rating posibles, para que sea más parejita cada una de las series, pero bueno, tampoco hagan series que de tan pocos barcos sean aburridas, no sean significativas. ¿Pueden los barcos exhibir publicidad personal? Otra cosa que tienen que decidir. Como quieran, qué sé yo. En Rosario corren los barcos siempre con publicidad. Está todo bien, nunca hubo un drama. En otros lugares dicen, no, mira, publicidad no, porque no sé cuánto. Bueno, ahí tienen sus argumentos. Esto es discutible. Lo pueden discutir en su zona y decidir qué hacen en su regata. ¿Limitamos la tripulación? Y yo diría que en campeonatos más serios, más competitivos, donde van con toda la furia, se va a correr con el cuchillo entre la boca, limitemos la tripulación, y si no, no se la compliquemos a la gente. Para una regata de domingo, ¿cómo se llama? Dejamos que corran como puedan correr, y listo. Bueno, eso es todo. Les agradezco por haberme escuchado y aguantado, y bueno, nos vemos, no el próximo lunes, sino el otro, donde voy a estar hablando toda la parte de clasificación y protestas de medición y ese tipo de cosas. Bueno, sigan con Daniel y con Carlos, que tienen cosas muy interesantes, cosas para decir. Chao. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Gabriel. De nada. Había por ahí una pregunta, estaban haciendo sobre el factor de corrección por corriente. Eso va el otro lunes, ¿no? Claro, eso entra en la parte de clasificación. Ahí vamos a tener todo el desarrollo y el porqué y el cómo de clasificación por corriente. Así que lo dejamos para la próxima. Bueno, buenas noches a todos. Veo muchos amigos. Vamos a una parte breve de pronósticos. No vamos a hablar de meteorología, no nos vamos a meter en esa. Cada uno conoce lo que funciona en su zona, lo que anda bien, lo que les responde y les da un buen pronóstico. Básicamente lo que tenemos, voy a tratar de acelerar un poquito por la hora. Todos lo conocemos: Servicio Meteorológico Nacional, Winguru, Meteorred, que en algunas zonas anda muy bien, me dijeron, AccuWeather y demás. Cada uno usa la que le conviene, la que mejor le sienta en su zona. Hay dos que me interesaba contarles. Una es de AeroWeb, que lo que tiene de interesante es, tiene muchas imágenes satelitales y tiene todos los radares del INTA. El que sabe un poco más, que se quiere meter en el tema, que investiga, bueno, ahí tiene una buena fuente. Y otra que, no sé si todos la conocen o no, la menciono así por arriba, es Windy, que lo que nos permite es interesante, nos permite tener un mapa, y si vamos cliqueando en distintas partes del mapa, nos va dando el pronóstico para esa zona. Así en general, una versión resumida. Y ahora sí, me van a perdonar algunos amigos, pero vamos a hablar más de lo que es herramientas para el Río de la Plata, que es lo que más tenemos, lamentablemente. Vamos a hablar después y vamos a insistir mucho en tabla de mareas, conocer el estado que nos vamos a enfrentar y demás.
básicamente en la página de hidrografía, entrando por productos y servicios, tenemos la tabla de mareas. La marco así porque muchas veces cuesta encontrar, a mí me cuesta siempre encontrarla, ¿dónde está? Elegimos el puerto patrón que queremos, nos da para el día que nos interesa, las distintas alturas que vamos a tener, considerando el efecto de la luna y del sol. El servicio de hidrografía tiene muchos puertos patrón, sobre todo desde el Río de la Plata hasta Ushuaia. Y después tienen puertos secundarios que los va calculando en función de lo que calcularon para el puerto patrón. Ahora, esto nos da una foto a determinado momento. Llega el día de la regata y cambiaron las condiciones, tenemos otro viento y demás. Entonces, también hidrografía nos brinda un pronóstico mareológico para el Río de la Plata, que nos dice, en función de las correcciones que hacen por el viento, cómo cambian nuestras pleas y nuestras bajas. Lo mismo lo van a encontrar mirando los radioavisos, que bueno, yo insisto que deberíamos leerlos todos para ver qué novedades hay de canales o de barcos trabajando, de reservas de canal, ¿no? Vamos a algo que no... Algunos me dijeron que no lo conocían y me parece una herramienta útil. Si bien nos lo pasan en el radioaviso y tenemos el parte mirando la web, en la parte de abajo del servicio de hidrografía vamos a encontrar iconos de Twitter. El primero me tira por Twitter el pronóstico de mareas 4 veces por día. Si hace falta, a veces hacen una corrección en algún momento. Lo menciono porque es útil, porque a veces yo no sé, salgo de casa muy temprano para ir a una cancha, todavía no publicaron el de las 7, estoy esperando que salga el de la 1 porque a las 2 largamos, no me resulta cómodo entrar del celular a la página web, lo tengo en Twitter, me llega la alerta, me avisa que hay un nuevo pronóstico, veo lo que estoy esperando. El otro que es interesante son las alertas de crecidas. También lo tienen ahí, no les manda muchos mensajes, manda un mensaje cuando hace falta y no mucho más. Como en general, lo que pueden hacer es, los que usan Twitter, lo marcan como una alerta, cuando llega un mensaje a uno de los dos, les avisa que les llegó el mensaje. De la misma manera, el servicio meteorológico larga unas alertas, también por Twitter. Yo uso mucho Twitter porque me resulta más simple, más cómodo, más recomendable que estar tratando en una lancha que se mueve, tratar de navegar con el celular. Se hace incómodo. ¿Cuándo largan alertas? Cuando necesitan. Es interesante seguirlas. La semana pasada, hace 15 días, tuvo una tormenta acá. Era muy interesante. Ahora, y uno veía, se ve en rojo. Se corta tu audio, Daniel. ¿Se pierde mucho? Sí, se pierde. Bueno, vamos a ver si puedo mejorarlo un poquito. Les comentaba, ven que no, ahí no se te escucha. son en la alerta. ¿Se escucha? No, Dani. Ahí, ¿está dando mejor? Ahí perfecto. Bárbaro. Les comentaba, en rojo marcan la zona sobre la cual está la alerta. Cuando tenemos un frente, como hace 15 días, que ve un pampero intenso, ellos venían tirando una alerta tras otra y veíamos cómo iba caminando el frente y se iba acercando a la zona del Río de la Plata. Ventajas. Normalmente en nuestros campeonatos no tenemos un meteorólogo. Esto es como tener información rápida. Se van a encontrar que les va a dar información de todo el país, no solo de su zona, no pueden filtrarla. Bueno,
a veces molesta un poquito, en general es una ayuda. Y como siempre digo, si la estoy viendo fea, tenía un mal meteo, y el servicio meteorológico me viene avisando que dentro del lapso de 3 horas voy a tener una tormenta con ráfagas, granizo y quizás una tormenta eléctrica, bueno, ya estoy pensando seriamente en anular todo. Pero es una herramienta más que tenemos. Ya casi específico Río de la Plata. No sé si la conocen, la página de AISA, dentro de la parte de estaciones meteorológicas, nos brinda información en tiempo real, la actualizan cada 10 minutos, creo, sobre viento y agua, y presión, que son los 3 datos que a mí me interesarían más que nada. Tienen 3 estaciones, Palermo, Bernal y Berazategui. La de Bernal es la toma de agua, y la de Berazategui es la planta purificadora de ellos. No sé si ven la foto, está un poquito chica. Sobre el techo de la toma de agua, esta de Palermo, están todos los instrumentos de medición. Y eso lo están transmitiendo permanentemente. Sí he visto en algún momento que la actualización se queda trabada. Entonces siempre es conveniente dar una mirada que sea reciente, ¿no? No más de 10 minutos. Otra fuente de información, Puerto de Buenos Aires. En el Espigón 1, en la punta, tienen una estación meteorológica. La están pasando todo el tiempo, también actualizan cada 5 o 10 minutos. Información válida para nosotros. El otro punto de información que usamos es el de la Comisión del Río de la Plata. Este es un poquito más incómodo. Hay que venir a hacer clic en el punto de información que queremos, y ahí sí nos tira la velocidad del viento, dirección y demás. ¿A qué vamos con todo esto? Tenemos exceso de información. Perdón, me olvidaba. Tenemos otra más, que es una aplicación también para el celular, Qué Viento. Está en el pilote 1 del canal costanero, frente a San Isidro. Anda muy bien. Con esto que tenemos que estamos rodeados de puntos de información. Tenemos para tomar decisiones arriba de la lancha, arriba de la embarcación, todo lo que queramos, porque sabemos medianamente de cualquier cuadrante qué es lo que nos va a venir, qué es lo que tenemos que esperar. Lamentablemente, como les dije al principio, esto es exclusivo para el Río de la Plata. No he encontrado muchas más aplicaciones que funcionen en otros puertos. No sé, ustedes después me comentarán, dirán si en su zona hay. Listo. Traté de ser lo más breve posible. Si alguno necesita los links después, se los pasamos para el que lo quiera guardar. Carlos. Sí, Daniel, siendo las 9 menos 12 minutos, yo diría que por hoy está bien. Nos quedó seguridad, que la pasamos para la próxima. No sé qué opinan. Sí, perfecto, Carlos. Se va a hacer, ya si no, yo traté de acelerar, pero es tarde. No. Es una acumulación, así que ya está bien, o sea, había temas para tratar. Así que yo diría cortar por hoy, que mucha gente que se quiere ir a comer, así que la seguimos el lunes que viene y les agradecemos la presencia a todos. Creo que ha habido una buena audiencia, llegué a ver casi 70 personas. Espero que, bueno, nos veamos bien, nos encontremos el lunes que viene. No sé si alguien quiere agregar algo. No, parece que no hay preguntas. Bueno, muchas gracias a todos.
Bárbaro, hasta luego, los esperamos. Chao, hasta luego, gracias. Gracias, hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Dani, Carlos.